Feliz día a la audiencia. Quiero aprovechar rápidamente esta introducción para disculparme con la audiencia. Ciertamente he estado un poco contrito porque incluso ayer di como 3 horas de conferencia a 2 grupos de estudiantes y he cometido el error que todavía no he podido superar de a veces no expresarme, sino que más bien es como si fuera arrogante. Y para mí es triste eso, pues. E incluso mi amigo aquí presente, Reader, me hizo la exhortación y se lo agradezco y por eso estoy pidiendo esta disculpa porque ayer mismo me di de cuenta. O lo considere en cuenta, pues, y sépase que les digo que he sufrido por eso para poder, en la gracia de Dios, que pueda expresarme sin ofenderle, sin lastimarle, sin disminuirlo, sin hacerles daño en ningún nivel, pues, porque esa no es mi tarea. Considero que es difícil, pues, porque también aclaro que el tema que considero o que les presento a ustedes a la luz de la ciencia pura es poco entendible. No es que ustedes no puedan entenderlo, no es el asunto, pues, porque el Cristo habló muy claro y nosotros no lo entendimos. Pero claro, él jamás dijo lo que yo dije. Entonces, sin justificación, quiero empezar así el tema. Y es un tema maravilloso, pues, porque me da de qué hablar. Si no tenía nada que hablar, por lo menos ya tenemos de qué. En todo caso, lo que me da dicha, y agradezco a Dios y a ustedes, es que puedo compartir un conocimiento, más autoconocimiento, que nos pueda permitir reflexionar, discernir y considerar un nivel superior de ser. Eso indicaría que tenemos esa posibilidad, que es infinita y que consiste en la autorrelación íntima del ser. Porque como al principio les dije de este programa, en sus primeras instancias, de que existen mínimamente, o podemos concluir que existen dos autorrealizaciones. La primera se relacionaría con la autorrealización íntima del ser personal, social, dijéramos. Pero mucho más allá está la superior, la trascendental, en la que pertenece a la iniciación cósmica y eso es de un nivel mayor ciertamente. Y generalmente les exhorto es a ese nivel. Ahora, ¿pudiéramos nosotros lograr esa aspiración? Sí, si viene de nuestro ser, porque si no viene de nuestro ser no es posible y eso debemos considerarlo. En sí, como inquietud interesante, quiero también expresar que esa autorrelación íntima del ser superior es la que le doy más importancia, porque la otra, la social, la económica, esa tiene toda la institucionalidad, tiene toda la plataforma, tiene toda la infraestructura en este mundo físico-químico a través de todos los sistemas, de las instituciones, etcétera. Pero sin embargo les digo, existe la autorrelación íntima del ser superior que pertenece a la iniciación cósmica. Es decir, es un tema de ciencia pura, es un tema no público, no exotérico, sino que está más allá de ese círculo. Ni siquiera es mesotérico, no, sino que son palabras de orden que están en el nivel esotérico o la cátedra del alma o los misterios. Un ejemplo, los misterios de Melquisedec, rey del mundo, que hizo sacerdote Jesús el Cristo. Esa ciencia, el intelecto nuestro no la procesa. Es siempre lo que he querido decir, pero voy a corregirme en eso. Pues sí, cuando hablamos en cierto nivel de algo que no es social, de algo que no es perceptivo con nuestros sentidos mecánicos, sensibles, dijéramos psicofísicos, nos cuesta comprenderlo. Ahora, de que el espíritu entiende, sí, yo no tengo duda de eso, pero como también me está escuchando la parte personal, como en mi caso también se está expresando un nivel de la personalidad, es necesario ajustar todos estos términos. En ese orden de ideas, ¿qué necesitamos? Comprender primeramente que cada uno de nosotros tiene una particularidad muy específica y que tiene también un rayo creador muy específico, que también pertenece a propiedades muy específicas de raza por el rayo, de familia por la raza y de ciertos principios de esa familia que son transmitibles por vía hereditaria y otras por vía de iniciación cósmica. Una vez estaba dando una conferencia a unos médicos y les dije lo que les dije a ustedes que no entendían.
Y llegó el hombre y me dijo que no, que él sí entendía. Y yo le dije, bueno, respóndame esto pues. Y no me pudo responder. Claro, yo no quería llegar a ese estado. Y después le dije, me disculpo con usted porque usted es un catedrático. Sí, y usted es un brillante médico, sí, pero usted no es esoterista. Usted no conoce la ciencia pura y de eso es que yo estoy hablando. Bueno, imagínense ustedes que habían allí un grupo de 12 personas. Unos estudiaban medicina tradicional china, unos eran médicos naturales, unos eran catedráticos, médicos graduados en la universidad, etc. Y yo les estaba hablando de algo que conozco al respecto de la medicina. O un tema interesante de las respuestas causales a través de la mente y del yo en ciertas patologías o en ciertas enfermedades. Y eso fue muy interesante. Y el hombre termina la conferencia, yo termino la conferencia y el hombre me llama y se disculpó y me dijo que era verdad. Y me dijo, ¿cómo hago yo para saber lo que tú sabes? Yo llegué y le dije, tienes que ser un iniciado de la ciencia pura y pertenecer a los misterios Melchizedek. Y el hombre me dijo, no, yo no quiero ser iniciado, vamos a dejar eso hasta ahí. Entonces aquí se abren dos caminos. ¿Por qué la humanidad está como está? Porque la mayoría no aspiramos a la luz, es decir, no nos interesa la iniciación cósmica, develada por Melchizedek a través de Jesús el Cristo, que fue al que él ordenó como sacerdote inmortal. Entonces, cuando les hablo del cristianismo verdadero, les estoy hablando es en ese nivel, es decir, en esa connotación, a esa altura. Pero para eso necesitan ser iniciados. Si no lo son, entonces estamos haciendo el esfuerzo de transmitirle algo que es difícil de entender y es difícil de explicar. Porque eso se enseñaba, eran en escuelas iniciáticas ocultas. ¿Por qué? Precisamente porque es un conocimiento superior que no se les daba a las masas humanas. Pero en estos momentos que está terminando el fin del final de la raza aria, tenemos que develarlo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y en ese campo es mi deber hacerlo, porque fue mi decisión en mi vida. Y lo hago públicamente con los errores que pueda tener. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que ustedes dentro de sí tienen a su Padre. Y esa es una enseñanza crística. Él nos dijo, he venido a acercarles al reino. He venido a traerles las buenas nuevas. ¿Cuál es esa buena nueva? El Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Arrepiéntate, obedece a tu Padre. Haz su voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, vivir eso pertenece a la iniciación cósmica, eso no es social. Ahora que la mayoría de nosotros tomó el aspecto superficial del evangelio crístico, porque en el estado de inconsciencia no tenemos otra capacidad, entonces la interpretamos intelectualmente. Por eso hay tantas sectas de 4 evangelios. No nos ponemos de acuerdo ninguno con los 4 evangelios, cada quien lo interpreta como quiere. ¿Por qué? Porque es algo intelectual, razonativo, especulativo, a través de un proceso, de un centro formativo que reconoce lo que conoce. Pero resulta ser que la verdad, que es Dios y que es el Cristo, no es una función del intelecto, porque como el intelecto y la forma mental jamás ha conocido el Cristo, no lo puede reconocer. Y esto es algo realmente exacto y es necesario comprenderlo. Entonces, la sabiduría real, que pertenece a la ciencia pura, la humanidad en su mayoría no tiene acceso a ella. No, ni lo va a tener. No. ¿Por qué? Porque la autorización íntima del ser, la verdadera, la crística, la búdica, la brahmánica, la jeovística, la keteriana, como nosotros queramos llamarla, de todos los libros antiguos, es para pocos seres. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza no permite que todos los seres humanos de un planeta se autorrealicen y se cristifiquen. Porque si no, entonces todo el mundo fuera un Cristo, todo el mundo fuera un Moisés y todo el mundo fuera un Pablo de Tarso o Saulo. Pero no lo somos. He ahí lo interesante del asunto que estoy expresando gracias a la propia vida, porque lo estoy haciendo fue porque comenzamos con esa disculpa que le agradezco profundamente. Este asunto de la prédica, de la difusión de las enseñanzas crísticas de orden, dijéramos, superlativo, iniciática, es difícil, ciertamente. Más bien, agradezco vuestra audiencia y también agradezco a todas las personas que me han dado en su corazón, al que me esté escuchando personalmente cuando dirijo una conferencia desde hace tantos años, que están presentes y tienen la paciencia de tolerarle a uno. Pero este asunto del verbo es muy difícil. Sin embargo, debemos hacerlo y tenemos que hacerlo y que Dios nos ayude en el camino. Ahora,
¿Por qué este asunto es tan difícil? Simplemente porque, repito, no es un funcionamiento natural de la mente ni del intelecto. Un hombre verdadero, un hombre con alma, un hombre calificado, auténtico, no una persona como nosotros, un animal intelectual, sino ese hombre verdadero, él es una realidad en toda dimensionalidad, porque se ha autorrealizado profundamente a nivel íntimo. Esto implica que ha cristalizado dentro de su propia naturaleza psicosomática, multidimensional, a su propio ser, real y profundo, a su propio Elohim particular, a su propio Yehová interior. Y este Yehová interior, que es nuestro Padre Madre, es el que nos llama a través del Evangelio de Jesús el Cristo cuando nos dice: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es el Evangelio en síntesis? ¿Cuál es el mensaje? Arrepentido, porque el reino de los cielos se acerca, y hagan la voluntad del Padre. Pero tenemos una primicia como información, que es el amor. ¿Qué es el amor? Para hacer la voluntad del Padre, para ser cristianos, para cristificarnos, necesitamos el amor. Y el amor tiene una gran capacidad, porque el amor no utiliza la mente. El amor no traduce por pensamiento, por especulación o por consideraciones. No. El amor va directamente a la conciencia. ¿Por qué nosotros no amamos? Porque somos inconscientes. Es decir, nuestra conciencia está aletargada. ¿Soñamos que amamos? Sí, muy bien. ¿Queremos mucho? Sí, está bien. Pero el amor verdadero, el crístico, ni siquiera el agape, es por vía de la conciencia. Entonces, si nosotros tuviéramos consciente, esto fuera maravilloso. Porque si existiera un 10% de conciencia en esta humanidad, no habrían guerras. Pero cada vez hay más guerras. Porque ya la guerra está instalada, no solamente en los escenarios y en los frentes de guerra, no, sino que está instalado en nuestro hogar. Pero lo más triste de todo esto y trágico es que ha sido instalada desde hace mucho, mucho tiempo en nuestro interior. Porque si hay conflictos afuera es porque los hay allá adentro. Pero ¿por qué una persona vive con conflictos internos? Precisamente porque está inconsciente. ¿Por qué? Porque tiene un yo inconsciente. Y los yoes no son conscientes. Aquí nos separamos de la psicología tradicional catedrática. Estoy hablando en este instante de psicología crística, de la psicología de un Pablo, etcétera, no la catedrática. Para nosotros, en ciencia pura, el yo no es el ser. Y el yo superior, el yo inferior es igual. Es anticrístico, es un símbolo de iniquidad, de ser apóstata y de devenir en su vida al abismo, a la muerte segunda. Siendo esas características, es necesario entonces que nosotros demos posibilidad a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ella es inherente al ser, a Dios, a las fuerzas crísticas. Fíjense que dije fuerzas crísticas, no dije Cristo, dije fuerza. ¿Por qué? Porque también existen las fuerzas crísticas. De eso no sabe nada la mente, de eso no sabe nada el intelecto. Porque si ni siquiera sabe de la fuerza física, porque nosotros tenemos una ecuación física de fuerza, pero pregunto, ¿algún físico ha visto en su laboratorio la fuerza fuera del movimiento de la masa y del trabajo? No lo ha visto, porque eso pertenece a una dimensión superior. Él está viendo son efectos, él está viendo son consecuencias físicas. Entonces nosotros conocemos de la vida, más o menos, es lo ilusorio. ¿Y qué es lo ilusorio? La física, la vida física, pues.